Muy buenas tardes, colegas, compañeros, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes, doctorita. Doctora, buenas tardes. Bueno, Ya, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a donde nos habíamos quedado la anterior vez, ¿no? Es decir, nosotros hemos visto hasta lo que es la justificación, hemos visto la delimitación también, ¿no? Entonces, eso es muy importante para nosotros, haber visto todos esos elementos en relación a lo que es la delimitación y demás. En las diapositivas que les voy a subir, etcétera, no, está la elección de los verbos según el tipo de investigación, ¿no? Que esto ustedes lo van a ver, también están diferentes tipos según conocimiento, según comprensión, según la aplicación, según el análisis, en síntesis o evaluaciones, pero tienen ustedes diversidad de verbos también que pueden elegir. Es algo que también lo mismo están todos los cuadros, la delimitación, etcétera, donde habíamos quedado. Ahora, eso del aporte no es algo que a ustedes les, digamos que les vaya de alguna forma, no es en relación al perfil de ustedes, pero sí es en relación a lo que ratito, por favor, creo que moví algo y no sé qué. Ya. Tenemos lo que es la hipótesis, ¿ya? La hipótesis para nosotros, los que vayan a hacer, ya sea una investigación de características positivistas o una investigación sociocrítica, pero con predominancia cuantitativa, que sea cuanti y quali, entonces sabemos que tiene que llevar de antemano una hipótesis. No, esta hipótesis nos dice, la hipótesis es una respuesta tentativa a un problema, es una proposición que se pone a prueba para determinar la validez. La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación y que lleva al descubrimiento de nuevas aportaciones al saber. La hipótesis es, por lo tanto, una respuesta sujeta a comprobación. Su función primordial es probar empíricamente una relación entre fenómenos. ¿Se lo ve? Entonces, los tipos de hipótesis, de acuerdo con los objetivos que se persigue una hipótesis, puede clasificarse de las maneras que veremos. Dice a continuación, hipótesis de trabajo. Esas hipótesis de trabajo es la que se utiliza para realizar investigaciones, es decir, que la respuesta tentativa al problema es la hipótesis que se pretende probar, ¿ya? Entonces, es un elemento también bien importante, ¿no? en la diversidad de hipótesis que existen. Por otro lado, hay hipótesis nula. Muchos siempre preguntan la famosa hipótesis nula, pero esa hipótesis nula es aquella que se plantea para ser rechazada al realizar una prueba de hipótesis, para inferir características de una población. No, es decir, sirve al investigador para demostrar que no existen diferencias en la población investigada y para probar en la hipótesis de trabajo, ¿no? Creo que eso ya ha quedado un poquito claro. Tenemos una hipótesis alternativa que es la que plantea variables independientes distintas a las hipótesis de trabajo que se utiliza como alternativa en el caso de que la hipótesis de trabajo sea rechazada. La variable dependiente será la misma, pero la independiente será distinta, nos dice. En todo caso, tenemos una hipótesis conceptual que es la que sirve para explicar desde el punto de vista teórico el fenómeno que se intenta investigar, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, tenemos, si bien el sustento teórico, que es algo con lo que ustedes van a ir haciendo, etcétera, ¿no? Pero eso va a ser de acuerdo, ¿no? A la temática que ustedes tengan. Entonces, hoy día quería tocarles un poco ya lo que son las fichas metodológicas y también tocar lo que es lo que es en realidad la parte del capítulo de epistemología.
Ya, y este es, ¿no? Ahí tenemos el enfoque del diseño metodológico, ¿ya? Pero antes de esto tenemos, esto es lo que, estos son los puestos, aquí está. Esta es la parte que de alguna manera, ahí está el capítulo como marco epistemológico, ¿ya? Este marco epistemológico es lo que la anterior vez, como hemos avanzado, y sé que ha sido pesado, ha sido todita una sesión donde no hemos tenido descanso y hemos hecho un report realmente, yo sé que se han debido haber agotado, pero no había más remedio que avanzarlo, todo esto de lo que es la epistemología. Ahora, ¿cómo es que ha usado, cómo es que la ha desarrollado en esta tesis? Lo que se ha tocado aquí, y esto cabe recalcar, y esto es muy importante también verlo, es el siguiente. Lo que hace es, ella hace una introducción en realidad sobre lo que son los modelos epistemológicos, etcétera, y también sigue lo que va a ser el neopositivismo con el neoliberalismo, lo mismo, no hace todo una introducción, etcétera. Pero aquí lo que ella se va a basar y lo que va a hacer, ¿no? Es sobre todo en la esencia de las corrientes del pensamiento y el conocimiento con los modelos epistémicos capitalistas, existenciales, realista, idealista, y podemos ubicar la problemática en la maestría, dice, en la producción sostenible de estudio. O sea, lo que ella está haciendo es fusionar, es decir, como ella lo que está haciendo es el de desarrollar una malla curricular, o sea, desarrollar en realidad lo que es la maestría en la producción sostenible, ¿no? En producción sostenible. Entonces, lo que ella ha buscado es cómo puede enfocar esto, qué relación existiría entre lo que es el modelo epistemológico que ella hubiera elegido. Ella ha elegido el realista idealista, ya que va definitivamente en relación, ¿no? Hacia su investigación. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella la hace según el campo principal es la educación, ¿no es verdad? Con un modelo epistémico idealista, porque la educación como acción nace, en objetivos. Segundo, en este caso, el objetivo educativo es la producción sostenible, que responde a un pensamiento capitalista como producción. Se están dando cuenta, ¿no? O sea, en el mismo hecho de que es una maestría dirigida más en el ámbito económico, etcétera, ¿no? Entonces ella lo que ha buscado es un modelo epistemológico que esté en relación, ¿no? Al objeto de estudio, ¿no? Y que responda sobre todo al pensamiento capitalista como producción y sus modernos lineamientos como el desarrollo sostenible. Se están dando cuenta, ¿no? Aquí lo divide y esto me parece muy interesante. Primero, en su campo principal, que es la educación. ¿Ya? ¿Cómo va a llegar? Eso es bien interesante. Esta parte realmente, si ella lo hubiera hecho en esquema, hubiera sido mucho más entendible, ¿no? O sea, en esquema. Primero, ¿no? Teniendo en cuenta que las corrientes, hay un pensamiento de conocimiento, ya. Pone a los modelos epistemológicos, ya, pero lo principal están los capitalistas existencialistas, realista, idealista, que podemos ubicar la problemática. Ya, o sea, para ella no hay por dónde perderse, no se olviden que es una maestría en desarrollo sostenible, etcétera, ¿no? Que ella es la que va a desarrollar, etcétera. Entonces, primero, ¿qué es lo que hace ella? Hay un campo principal, ya sabemos, ¿no? El campo es la educación, porque obviamente se está construyendo una maestría para que se especialicen dentro de este desarrollo sostenible, obviamente que está en el ámbito de la educación. Ahora, evidentemente responde ese campo de educación, ese modelo epistemológico idealista al modelo epistémico que ella ha elegido, porque la educación como acción nace de los objetivos. Ya, no hay por dónde perder. O sea, ya tenemos de que ese campo, ese modelo epistémico idealista, está dentro del ámbito de la educación, dentro de lo que es la investigación que esta persona se está planteando. Entonces, esto es muy importante. Luego se plantea un segundo punto. En este segundo punto hay un objetivo educativo. Sí, sabemos eso, que es la producción sostenible.
Pero esta producción sostenible responde a un pensamiento capitalista como producción. ¿Se están dando cuenta? O sea, ha hecho una relación, en una relación en sí del modelo. O sea, por eso les digo, ¿no? Un modelo epistémico, epistemológico, hay que dominarlo. ¿No? Este sea el idealista, sea el racionalista, sea el naturalista, sea el modelo que ustedes elijan, tienen que dominarlo y explicar la problemática, ¿no? Es decir, el elemento del objeto de estudio, ¿no? Y en realidad ir desarrollando, si ustedes se han dado cuenta, cuando dice primero, segundo, tercero, en pocas palabras, de una forma sintética y en otra forma, está hablando de los objetivos específicos a los cuales va a responder, pero desde una perspectiva epistemológica. Ahora, aquí vengo yo. Si nosotros, de alguna forma, hay una relación con las preguntas secundarias y los objetivos específicos, lo que ella ha hecho, esto me gustó mucho de ella, es fusionar con las rupturas que se va a producir por cada objetivo específico de una forma epistemológica. Si ustedes se han dado cuenta, eso es lo que está haciendo aquí. Por eso para mí era muy importante el día de hoy mencionarles esta parte, ¿no? En el momento en el que evidentemente hemos visto lo que es la epistemología, como dicen todos, ¿no? La epistemología a veces, al verla de forma teórica es pesada, pero ya en acción es totalmente diferente. Y hay un vínculo entre las preguntas secundarias, objetivos específicos y cómo aquí va mostrando las rupturas que ella quiere producir. No se olviden que el hecho de los objetivos específicos es responder. Y en las conclusiones, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros respondemos a lo que hemos podido, no, hemos podido en la investigación mostrar, es decir, haber respondido, ¿no? A las expectativas que nos hubieran hecho estos objetivos específicos. ¿Con qué estrategias yo estoy respondiendo a eso? Pero aquí nos está diciendo que está respondiendo desde una perspectiva, no epistemológica, lo cual lo hace interesante. Entonces, yo lo subrayaría de la siguiente forma. Mire, esta es la relación en existencia donde hace la relación con los objetivos específicos y las rupturas que se estuviera haciendo. Por eso esta parte es sumamente importante desde la perspectiva epistemológica, ¿ya? Muchos han dicho, bueno, pero es que uno de sus compañeros, colegas nuestros, lo que ha dicho es demasiada información, sí. Entonces, como que uno no se da cuenta, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, no hay necesidad de mostrar tantos modelos epistemológicos, basta con uno, ¿no? Y ella lo que está haciendo son los derivados, etcétera, de donde se lo ve, ¿no? Tanto el idealista y el realista y demás. Pero lo interesante es cómo va explicando a lo largo del primero, segundo y tercer, ¿no? Y nace, por eso dice, ¿no? De los objetivos. Y ese es un elemento muy importante para nosotros porque ya definitivamente sabemos a dónde nosotros tenemos que seguir. Por otro lado, mm, dice, al decir Kuhn, dice, no, la filosofía es ciencia y es economía, política, salud, educación, y se debe estudiar a la filosofía o ciencia desde la historia, paso a paso, etcétera. Así está claro que el enfoque epistémico en cada ciencia y disciplina tiene su propia perspectiva. Bueno, aquí su propia perspectiva que está relacionada con el realismo o idealismo, es decir, a los que se apropia el enfoque de investigación cualitativo y cuantitativo. Ya, lo que ella está haciendo es responder a lo que es su tipo de investigación, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Al enfoque que ella hubiera utilizado. ¿No? Luego podemos seguir viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, en síntesis, se comprende que la educación en todos sus niveles está sujeta a objetivos y leyes nacionales de diversa índole, que debe convertirse en acciones educativas concretas, que si bien la educación nazi se presenta como un modelo epistémico idealista, ¿no? Que es lo que ella está utilizando,
Este debe convertirse en un producto social, concreto, medible y cuantificable. O sea, está llevando ya este modelo a que responda, a que provoque una ruptura. A eso está llevando. Entonces, nosotros en nuestra forma de ver, etcétera, ella ya tiene una identificación muy clara de su posicionamiento desde la perspectiva no de la maestría de la maestría que está desarrollando, que está dentro del ámbito económico, dentro de lo que es la producción, etcétera, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo sostenible. Ella ya lo está haciendo desde esa perspectiva. O sea, el desarrollo sostenible desde la perspectiva del modelo epistémico idealista, explicando, dando respuesta a cómo va a producir esas rupturas con cada uno de los objetivos específicos. Eso me ha parecido sumamente importante. O sea, en realidad, ese es su posicionamiento epistémico, ¿no? Muchos no logran comprender o entender a qué se llama el posicionamiento. Y el posicionamiento está desde la perspectiva de cómo yo voy a provocar eso. O sea, cómo voy a provocar una ruptura. Y hubiera sido mucho más didáctico que ella lo hubiera hecho en esquemas. Entonces, ahí hubiera sido mucho más atractivo, mucho más didáctico. Ahora, por otro lado, nos dice que un modelo epistémico ofrece como ventajas la ubicación de la fuente del saber en una investigación y tiene dos características, ¿no? Nociológica, que es la teoría del conocimiento, ¿no? Y ontológica, o sea, sujeto investigador y objeto investigado, ¿ya? Que dialécticamente tiene sus términos de referencia como metódica, dice, ¿no? De la manera en los componentes que la problemática educativa se trata en producción económica y educación de maestría. Se ubica y explica en el siguiente cuadro. Tenemos los componentes epistémicos clásicos, ahí está. Pero lo que está viendo aquí es la parte ontológica y la parte nociológica, o sea, el origen, ¿no? Y la parte ya general de donde se explica. No se olvide, ¿no? Que incluso, ¿qué es lo que está haciendo ella? El idealismo lo va a relacionar con el enfoque cualitativo. El realismo lo va a enfocar desde la perspectiva cuantitativa, ¿no? Y además, ¿no? Está viendo sus derivados y sus orígenes. ¿Se acuerdan cuando hemos visto en las diapositivas que tenemos modelos que son originarios, otros que son derivados y otros que son subderivados? Pues ella lo que está haciendo es eso, explicar eso, ¿no? Del empirismo, del realismo, etcétera. Pero lo que ella confluye en que el modelo, ¿no? que ella ha elegido como parte central es el idealismo, ¿no? Que no hay por dónde perder, y ahí la tiene claramente, ¿no? Como tal, ahí desarrollar. Eso es por un lado. Por el otro lado, ¿no? Entonces vamos viendo cómo ella ha ido, ¿no? Construyendo esto. Por eso dice, diversos autores como Gutiérrez nos permiten, junto a los clásicos del idealismo, el realismo, nuevos modelos epistémicos, humanismo, materialismo, etc. Estas propuestas permiten explicar de manera dialéctica, razonable la problemática económica educativa. Ya, porque la educación tradicionalmente es de ciencia humanista. Ya, entonces, ella lo que ha hecho es escarbar más, ¿no? Ha ido a escarbar más. Es como si yo en este momento les pusiera de los 5 grupos epistemológicos que hemos visto, han visto que hay ordinarios, derivados, subderivados y que se van relacionando. Y ella lo que ha hecho es eso, ¿no? Ir escarbando, escarbando de dónde vienen, a dónde vienen, o sea, de dónde ha surgido. Y eso es muy importante porque muy pocos logran hacer esta explicación que ella lo está haciendo. Por eso es que de alguna forma yo les he subido esas diapositivas, como para que ustedes de alguna forma no vayan centrando su propio posicionamiento. Pero bueno, ese posicionamiento primero, para poder tener un buen posicionamiento, etcétera, primero tengo que definir muy bien mi objeto, luego mi formulación del problema, mis preguntas secundarias deben estar bien hechas, que estén en relación mi formulación con el planteamiento del problema, mis objetivos en relación a las preguntas secundarias y asimismo no dentro de lo que es el constructo, donde en el modelo epistemológico que yo haya elegido, tengo que responder
ver también estratégicamente cómo voy a hacer estas estructuras por cada objetivo que yo me hubiera trazado, desde la perspectiva del modelo epistémico que yo hubiera elegido. Y eso está aquí, ¿no? Esto no hay por dónde perderse en el momento, ¿no? Esta es la parte, ¿no? Está en la página 43. Todo esto se los voy a subir para que ustedes tengan como ejemplo y puedan ustedes hacerlo, ¿no? En algún momento yo les había dicho, ni modo que yo los deje sueltos, no, pero acuérdense bien que es en la página 43, en el último párrafo de este ejemplo, donde nos muestra cómo está logrando hacer esto. Eso es por un lado. Por el otro lado, aquí hemos visto cómo está hablando de los orígenes, de los derivados y de los subderivados. Ahora, ¿cómo es que ella ha hecho esto? Y esto es bien interesante. Miren, ¿hay un constructo del modelo epistémico? Sí. ¿Hay un constructo de ese modelo epistémico dirigido a la investigación de la problemática y de la currícula de la maestría y producción sostenible, como se explicó, dice, ¿no? La educación es un modelo epistémico del idealismo, y el humanismo, ¿no? Introducido este objeto dentro de los modelos que ella hubiera elegido. Asimismo, también habla de un modelo epistémico y del idealismo, dice los modos de producción, habla del desarrollo industrial capitalista, o sea, es todo en relación a su investigación, etcétera. Por otro lado, exige, dice, un modelo de enfoque epistémico mixto, multivariante o integrativo, que es lo que ella utiliza. Ahora va haciendo, ¿no? Toda una explicación en referencia a esto, pero aquí lo más interesante es lo que les decía, mire, por tanto, considerando que los enfoques epistémicos originales, podemos señalar que el modelo epistémico mixto para tratar esta problemática educativa, productiva, económica, responde a las siguientes razones. El idealismo, porque quiere lograr objetivos nacionales universitarios en producción. El realismo, para enfrentar y cambiar su situación de país pobre. El humanismo, desde el contexto de la formación del posgrado. Están dando cuenta que estos tres modelos, de alguna forma, al haber sido originarios y derivados igual, ella está tratando de explicar que es un modelo epistémico mixto. Mixto, ¿por qué? Porque su paradigma es mixto. Entonces lo ha situado, este es el arte ya de la persona, cómo lo va a armar. No solamente desde el modelo epistemológico es explicar los objetivos específicos, la ruptura o que se pueda producir, no dentro del modelo epistemológico que hubiera elegido, ¿no? Entonces, es un elemento que no se tiene que tomar en consideración. Luego, dentro del constructo, ¿no? Epistemológico, lo que va a hablar es en realidad de los modelos, etcétera, que hubiera elegido, ¿no? Como una perspectiva del idealismo, realismo, humanismo, etcétera, ¿no? Y además hace una relación con el paradigma. Si se han dado cuenta, toda la parte de epistemología es un resumen, ¿no? Del posicionamiento de toda la investigación. Se hace mención al objeto, se hace mención a objetivos específicos, se hace mención incluso a lo que es el elemento, ¿no? De los derivados, etcétera, originarios y derivados del modelo que hubiera elegido en relación a la temática que hubiera elegido. Entonces, este modelo epistémico mixto busca orientar la investigación y la propuesta curricular de la maestría en producción sostenible y lo va a graficar de la siguiente forma. Si bien ha tomado al idealismo, ha tomado al realismo y al humanismo, no, esto es la currícula de la maestría de producción sostenible. O sea, ¿cuál es su fundamento epistémico, filosófico, epistemológico que va a tener esta maestría? Es precisamente, se va a fundar bajo esos tres elementos. Y eso, les digo, esto es lo más, este es un aporte ya de ella, y esto es un aporte que ustedes tienen que lograr hacer en su esquema. Es decir, ¿cuál va a ser el aporte que ustedes van a hacer? Pero desde la perspectiva epistemológica y filosófica
que va a tener su investigación. Entonces, esto es, miren, quiere lograr objetivos nacionales universitarios en producción, el realismo, enfrentar y cambiar una situación de país pobre desde un contexto de la formación de posgrado, etcétera, ¿no? Lo que ella está haciendo es el de el de poder, ¿no? Ponerlo, ¿no? En consideración, etcétera, ¿no? La maestría de producción sostenible como un elemento de personas que se especialicen en esto y que a través de esta gente que se especialice no pueda ir a los diferentes puntos a las diferentes instituciones donde esta gente con este tipo de especialización va a poder lograr, ¿no? Que el país de alguna forma pueda generar, ¿no? Ya con todos esos conocimientos, una mejor forma de trabajar, ¿me entienden? No sé, es como generar fuentes de trabajo, pues, pero fuentes de trabajo con gente especializada en desarrollo, en producción sostenible. Que en nuestro medio hay muy pocos, ¿no? Dentro de esta área, por no decir que no hay, ¿no? En todo caso, esta sería la parte del posicionamiento epistemológico. O sea, antes de pasar ya a las fichas metodológicas, esto para mí era muy importante, puesto de alguna manera era ver la parte epistemológica, cómo se la maneja. No sé si hay preguntas, sería interesante que hagan preguntas de cómo ustedes pueden ir armando, pero no sé si son elementos que hemos dado del constructo de eso. Preguntas, por favor. Doctora, buenas noches. Una consulta. Eh, este trabajo responde al paradigma sociocrítico, ¿verdad? Exacto. Ya, sí, porque estoy viendo acá, por ejemplo, en la pantalla componentes epistémicos clásicos, dice, ¿no? Idealismo y realismo. Uh-huh. Sin embargo, la parte del aporte de esta investigación, bueno, no lo he leído en extenso el documento, no lo conozco, la verdad, pero más o menos haciendo una abstracción de lo que usted nos ha explicado, supongo de que es la propuesta de un programa de maestría, ¿verdad? Exacto, es la propuesta de un programa de maestría en el desarrollo, producción sostenible. Exacto, ya. Ahora, en ese entendido, aquí la parte cuantitativa en este caso, porque la cualitativa ya estaríamos entendiéndolo desde el punto de vista de repente de la misma propuesta, de la elaboración del documento, etcétera. Pero cuando habla de la parte cuantitativa de la producción, la economía, el efecto que va a tener, esos efectos creo que no se estarían midiendo en la investigación, ¿no? O sea, estarían yendo como una propuesta, ¿no? Porque no sería cuantitativo, porque si en este caso sería bueno, yo creo que sería consecuencia de una nueva investigación el conocer el efecto ya de la aplicación de esta currícula de maestría en cierto sector económico, ¿verdad? Entonces ahí podríamos cuantificar si efectivamente ha subido los ingresos de un grupo social con la aplicación de este programa. Claro. Podríamos estar en las condiciones de decir si efectivamente está afectando, digamos, la pobreza, porque obviamente se estaría incrementando los ingresos. Pero en este caso esa parte no se estaría investigando, o sí se ha investigado. Es algo que ella lo que ha hecho es, está como propuesta, porque para eso hubiera tenido que abrirse en la maestría como tal, y eso no se ha hecho. Ahora, evidentemente que ahora sí está en ejecución eso. No, o sea, como les digo, son este tipo de investigaciones que en algún momento las venden, pues, o sea, son ideas que son vendibles. Y ella lo que ha hecho es hacer eso, igualito que el doctor Campo Hermoso, ¿no? Entonces, de ese modo es que ella no lo que hace es proponer, ¿no? Uno de los objetivos precisamente está en esa situación. Entonces, por eso es que en la parte del realismo, cuando dice cuantitativo, no,
En el cuantitativo toma en realidad lo que es no se olvide que está haciendo un cruce, ¿no? Entre lo que es el empirismo y el realismo, idealismo y realismo, ¿no? Y de alguna forma en el cuantitativo refiere como las interpretaciones, argumentos reflexivos de una producción económica, ya abstracciones y sistemas lógicos de deducción controlada. Evidentemente, esto es un elemento de la parte cuantitativa que ella quiere es demostrar precisamente eso, ¿no? Ahora, es obvio que hay algunos puntos que sí él lo ha podido de alguna forma plasmar, etcétera, dentro de ese desarrollo. Ahora, es el elemento, no que ella va a tener que su gran desafío es que esto vaya a correr, es un programa que tiene que correr. Aquí yo puedo muy lindo de alguna forma hacer la relación, puedo hacer todo esto, ¿me entiende, no? Pero la cosa es que es un programa, ¿no? Cuando yo agarro y lo llevo a la práctica es que funcione, ¿no? Y que funcione desde todas estas perspectivas. Ahora, en la relación de ustedes también, ¿no? Es posible que muchos de ustedes vayan a demostrar muchas de las propuestas que van a hacer, ¿no? O aquellas que que necesitan la explicación y demostración, etcétera, como aquellos que lo dejen, ¿no? Y que simplemente vayan a hacer de una forma de propuesta. No sé si es eso lo que usted me ha preguntado o en relación a cuestión, estos puntos, evidentemente, como les digo, no, al ser esta una propuesta, ¿no? De maestría dentro de lo que es la producción sostenible, es obvio que, o sea, puede tener todo, ya les he dicho, no todos los elementos, pero va a tardar eso demasiado. Cuando son este tipo de temáticas, es de tener que comprobarlo de inmediato, no es muy fácil, ¿no? Hasta que tú agarres institucionalmente, incluso encuentres a alguien que pueda sí interesarse en este tipo de investigación. Por eso les digo, no hay investigaciones que son vendibles, ¿no? Y que pueden de alguna forma generar. Doctorita, sin embargo, o sea, bueno, quizás voy a insistir en este tema. Si estoy indicando de que mi trabajo va a tener componentes cuantitativos, estaría suponiendo de que voy a hacer alguna cuantificación de variables, relación de variables independientes, Sí. dependientes, a un nivel descriptivo, pero cuando estoy hablando de cuantitativo, tendría que, en este caso, mi estudio, determinar valores, en este caso, para la variable Claro. dependiente, ¿no? O sea, a eso me refería. Si es que en esta investigación se ha llegado a determinar esos valores para la variable dependiente, porque Claro. entonces no se enmarcaría dentro del enfoque cuantitativo y sino más bien más cualitativo porque no estamos cuantificando nada, ¿no? Estamos solamente describiendo ciertos comportamientos de variables del objeto, en este caso de estudio, ¿no? A ver, si desde la perspectiva que nosotros lo vemos, ¿no? Es decir, no siempre tengo que tener, me puedo basar en datos cuantitativos ya hechos de ciertas instituciones o de la institución donde yo quiero definitivamente implementar esta maestría y también sacar datos estadísticos de cuánta gente realmente está, como les diría, tiene este tipo de conocimiento o si se conoce o si se desconoce. Entonces, yo puedo recopilar todos esos datos estadísticos que sí evidentemente deben existir o existen, ¿no? Entonces, me puedo basar en ello. Entonces, por eso es, como les digo, si ella ha hecho este tipo de investigación de este tipo de características, con su predominancia, que es el cualitativo y el cuantitativo está por detrás. Obviamente que mi fin ha sido recopilación de información, de datos, etcétera, pero el cuantitativo son datos estadísticos ya en existencia sobre los cuales estoy basando mi investigación, ¿no? Y eso es algo bien interesante porque no siempre soy que tengo que aplicarlo, sino que puede que ella, ¿no? En algún momento, ¿no? Lo que ha hecho es recopilar esa información. Eso es lo que en realidad lo que ha hecho, ¿no? Eso es lo que ha hecho, ¿no? Es que yo hasta donde conozco y veo esta investigación y cómo ha defendido, ha tomado todos esos datos ya en existencia. Entonces, aquí lo rescatable de ella es la propuesta, ¿no? La propuesta del diseño curricular, ¿no? En relación al programa
de maestría que ella está presentando, ¿no? Entonces, pero se ha basado en datos ya en existencia, ¿no? Dándole mayor prioridad a la parte del constructo del programa. Eso es en realidad. Ya, doctora, muchas gracias, muchas gracias. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido a la inversa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido a la inversa? Si hubiera sido cuantitativo y cualitativo. Ahí sí meditaría de que yo definitivamente lo lleve a la propuesta ya directamente, que pueda directamente comprobarse todo esto, si funciona o no funciona. En cambio, aquí es a la inversa, o sea, lo cualitativo, el armado, todo eso, o sea, es magnífico. Pero ¿qué hubiera pasado si es a la inversa? O sea, ahí sí se me complica mi mundo, mi existencia, se me complica todo porque sí tengo que llevarlo a la aplicabilidad, etcétera, sin generar resultados estadísticos de lo que hubiera sido. Por eso le digo, ¿no? En el orden de los factores, sí hacer el producto en materia metodológica. Cuando es quali y quanti, no hay tanta exigencia, porque esto ya puede que exista, hay en existencia. ¿Me entienden? Pero, ¿qué hubiera pasado si este está por delante y el otro está por detrás? Ahí sí me complico, porque definitivamente tiene que tener, ¿no? Realmente este resultado y óptimo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ese es el elemento metodológico con el que tenemos que tener cuidado. Por eso es que cuando ustedes hagan, si se les, si alguien se les, si su investigación va a ser de características sociofísicas mixtas, tengo que tener el suficiente cuidado de cómo voy a colocar, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿cuál es la predominancia que va a tener? Si va a ser lo quali, lo quanti, o quali. En el momento parece que no tuviera relevancia, pero la tiene, ¿no? La tiene, y eso es lo que aquí está, se está viendo. Doctorita, quizás adelantándome un poquito a la explicación, o de repente no le he captado bien antes. ¿El nivel de la investigación de esta propuesta es explicativa? Claro, es más que todo es explicativa, pero también es al mismo tiempo descriptiva. Está describiendo todos los problemas que hay en existencia, etcétera, pero también al mismo tiempo no solamente es explicar, sino también describir, no explica las razones, qué sé yo, pero no, y también es el describir no todos los elementos que va a ser, y eso lo vamos a ver en la parte metodológica. Ya, está bien, doctor. Quizás nos aclare un poquito más. Gracias. ¿Mm? ¿Algo más en algún momento que ustedes quieran que se les aclare? Doctora, buenas noches. Una pregunta, doctorita. A ver. Usted hablaba sobre la primera parte, sobre la hipótesis, ¿no? Una investigación cuantitativa necesariamente tiene que llevar una hipótesis. Y la otra pregunta es, doctora, una investigación con enfoque cualitativo, tendríamos que utilizar lo que es la idea de defender, ¿no, doctora? Sí, es la idea a defender. Es decir, si es cualitativa, es la idea científica a defender. No, si es una hipótesis, la hipótesis se utiliza dentro de lo que son las positivistas con un enfoque cuantitativo o en las sociocríticas cuando la predominancia es cuantitativa y cualitativa. Eso es, ese es el elemento. Doctora, y solamente tiene que haber una hipótesis, porque en algún momento leí que puede formular varias hipótesis también, ¿no? No se lo está escuchando muy bien, disculpe. Ahorita le preguntaba sobre la hipótesis, necesariamente una investigación con enfoque cuantitativo, aplicando lo que es el paradigma positivista, necesariamente es una hipótesis o puede tener varias hipótesis, doctora. Dependiendo, ¿no? Del tema, ¿no? Si amerita que tenga, digamos, una hipótesis nula, bueno, puede tenerla, ¿no? No hay ningún problema, pero
Por lo general es mejor que tenga una sola, pero de eso ya le va a ir exigiendo la propia investigación en la medida que se vaya desarrollando, ¿no? En la medida que le exija la misma investigación. Ok, doctora, gracias. Ya, aquí tenemos lo que preguntaba hace rato su compañero, ¿no? Dentro de lo que es el paradigma. Cuando se habla del paradigma, ¿no? El paradigma está explicando de que este es mixto y de que este es positivista, interpretativo, sociocrítico, dice, ¿no? No hay por dónde perderse. Hay un paradigma de investigación, comprende el objeto de estudio de una ciencia, los problemas a estudiar, la naturaleza de sus métodos, la forma de explicar, interpretar, comprender la información de los datos. O sea, aquí claramente nos está diciendo, ¿no? Es crítico, es positivista y es interpretativo, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera es la forma, ¿no? En la cual uno se tiene que dirigir aquí en esta situación y por lo tanto, ¿qué es lo que lo que ella está haciendo, ¿no? Y lo explica de una forma muy interesante. Si bien está explicando lo que Doctora, ahí hay una interferencia con alguna grabación. no es, algo esté fallando y eso es por lo cual no se escucha. No sé, ¿cómo están escuchando? ¿Se escucha bien? Ahora bien, doctora, ahora muy bien. Bien, Oh, bien, ya. bien. ¿Se escucha bien? Ok, entonces, Afirmativo. ok, qué bien, me alegra que sea todo positivo. Entonces, continuemos, ¿no? En todo lo que se refiere, va a haber un elemento que se llama capítulo del diseño metodológico y ya estamos entrando a la parte del diseño metodológico. En la parte del diseño metodológico está el paradigma y el enfoque de la investigación. Entonces, aquí lo que ella hace es un breve resumen de lo que se entiende por lo que es paradigma, lo que se entiende por lo que es un paradigma de la investigación, luego los paradigmas que ella estuviera tomando. En el caso que ella hubiera elegido solo el paradigma positivista, no hubiera habido necesidad de poner ninguno de estos, ¿me entiendes? O sea, ninguno de estos hubiera sido necesario colocar, nada. Solamente me hubiera basado en lo que es el positivismo como tal, ya nada más. O que si yo hubiera hecho el interpretativo, lo mismo, obviaba el positivismo y obviaba al crítico o al sociocrítico. En todo caso, aquí lo que ella ha hecho, evidentemente, si es sociocrítico y es una fusión entre lo cuanti y lo quali, ¿no? Y ella tiene que explicar esos dos paradigmas y eso es lo que está haciendo. Está explicando al positivismo y está explicando al interpretativo y al sociocrítico también. Entonces, hace como decirles, una mini, una cosa pequeñita de síntesis de los tres paradigmas, ¿no? Porque ella, ¿no? Es decir, cómo ella entiende estos tres paradigmas, ¿no? Y lo que ella hace es es más, ni siquiera es tan pequeña, miren, bueno, es en relación a lo que tenemos en otros ya, ¿no? Este sería un paradigma mixto de investigación, o sea, está explicando en forma general lo que es, pero para luego lo que ella va a confluir definitivamente, y aquí no, esta es una parte también importante. Cuando habla, dice, de manera que la elección del paradigma depende, ahí está, y esto es la parte interesante. De manera que la elección del paradigma depende del tema o problemática a tratar en el acápite del modelo epistémico. Señalamos como convergente dos temas que responden a dos diferentes corrientes, el idealismo y el realismo en la educación y producción, que genera un modelo epistemológico mixto. Requiere en consecuencia un paradigma mixto, cualitativo y cuantitativo, como necesaria complementariedad entre paradigmas interpretativo y sociocrítico y positivista, que para tratar una problemática mixta requiere de un paradigma de investigación mixta. Esto también es recontra importante que ustedes lo tomen, igualito como hemos visto allá arriba cuando decía la relación de los objetivos específicos en relación a la explicación epistemológica, cómo se producirían esas rupturas de acuerdo a la parte, no, de acuerdo al requerimiento de la investigación, no, que por cada objetivo, etcétera,
se tendría que producir una ruptura desde la perspectiva de los modelos que hubiera elegido. ¿Se dan cuenta? No, eso estaba en la página 43. Pero aquí en la página 52, aquí hace algo muy interesante, hace la fusión, etcétera, y la explicación, ¿no? Que esto hay un hilado, hay una relación entre lo que es ese paradigma de un modelo epistémico, ¿no? Y la relación con los, es decir, con los modelos epistemológicos que hubiera elegido para responder a ese paradigma mixto, ¿no? Entonces, lo que dice, se requiere, dice, si yo estoy tomando, no he tomado definitivamente un paradigma mixto, ¿no? Y he tomado a un modelo epistemológico mixto, por lo tanto, mi problemática es mixta y requiere no más de un paradigma mixto, que no hay por dónde perderse. Entonces, hace una relación. Si se están dando cuenta, esta tesis tiene una relación, un hilado entre un punto y el otro punto, etcétera. Es decir, ningún punto está suelto. O sea, uno se concatena con el otro. A eso me refiero. Y esto es bien importante porque todo va como un hilado desde el principio hasta el final, es decir, formulación, preguntas secundarias, objetivo general, objetivo específico, en relación a lo que es la parte del modelo epistemológico, el constructo, luego la elección de un paradigma de acuerdo al modelo epistemológico, de acuerdo a eso. Entonces, ya se va abriendo, si se va aclarando hacia dónde va mi investigación, si ustedes se han dado cuenta. ¿Ya? Y esto es muy importante dentro de esto. Ahora, nos dice, si estamos dentro de lo que es el elemento del diseño metodológico, tenemos muy claro cuál es el paradigma. Y ahora tenemos que ver el enfoque que también nos ha quedado claro. Y ese enfoque nos ha quedado claro, ¿por qué? Porque definitivo nos está mostrando que es cuali y cuantitativo. Por otro lado, tenemos el tipo de la investigación. El tipo de la investigación es lo que decía su compañero hace rato, es exploratorio descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Ya? Entonces no hay por dónde perderse. Entonces nos dice, la problemática del investigador se trata con un enfoque de investigación mixta, aun cuando esta investigación, les contaré, su parte del tipo, el tipo y el diseño de investigación no es algo que me convenza. Sigue siendo tradicional, es decir, sigue siendo una investigación que no sale de los parámetros que existen dentro de la perspectiva metodológica, ¿ya? Porque hay otros elementos que podía ella haber utilizado muy bien acá, pero no deja de no tener su elemento de importancia por lo que responde, ¿no? A la forma como ha ido hilando, ¿no? Hilando, eso es lo más interesante. No, entonces, por ejemplo, dice, no, primer tipo, dice cualitativo o fase descriptiva, tenemos un tipo cuantitativo o fase confirmatoria, ¿no? Y el tercer tipo mixto, que son los resultados, cuali y cuantitativo, ¿ya? Por otro lado, ¿no? Tenemos el diseño de la investigación, que es un diseño no experimental, transaccional, descriptivo y correlacional. Diseño mixto convergente. ¿Ya? Lo mismo, hace una fase descriptiva, fase confirmatoria y fase mixta dentro del diseño de la investigación. Esto me parece bonito, que este es el aporte de ella. Dentro del tipo se muestran 3 fases y dentro del diseño igual se muestran 3 fases, ¿no? Y eso es que va respondiendo a cómo lo va a hacer. Y eso es una parte muy interesante. Dentro de los métodos tenemos un enfoque de investigación mixta también, ¿no? Y esto está dentro del elemento que va definitivamente a mostrar, ¿no? Que esto son instrumentos de medición o recolección de datos, un enfoque mixto. Igual, ¿no? Sigue mencionando que el método que es en realidad el que no va a mostrar, ¿no? Dentro de lo que es muestras cualitativas, no es la información seleccionada de universidades latinas, etcétera. Muestras cuantitativas, que son muestras no probabilísticas, lo que ella ha mostrado,
que son, todos estos son elementos que ya se tienen, de lo que ya ha conseguido, es lo que les explicaba hace rato. Ahora, dentro de la técnica y instrumentos de investigación tenemos igual fase 1, fase 2 y fase 3, ¿no? Dice, la problemática de estudio nos permite el enfoque de una investigación mixta, transmitir por una investigación quali y quanti que requiere en cada caso técnicas, instrumentos o fases descriptivas. Primera fase, descripción y estudio del análisis de la información en las maestrías seleccionadas de producción y de desarrollo sostenible. Fase confirmatoria, ¿no? Es cuando dice, el decir diversos autores es un holotipo que ha transitado, perdón, por un largo proceso por el cuestionamiento para lograr datos cuantificables involucrados en la producción no tradicional que emitir resultados de reflexión. Por otro lado, tenemos las fases descriptivas. Y esto lo ha sacado lo mismo de informaciones que ya se tienen, ¿no? Maestrías latinas, de producción de desarrollo sostenible. Es una investigación documental, claramente lo está hablando, ¿no? Y la fase confirmatoria, ¿no? Están viendo que ha utilizado eso de las confirmatorias y etcétera, ¿no? Y ahí está lo confirmatorio, lo descriptivo y lo confirmatorio. No, la fase del sector que muestra los instrumentos, maestrías latinas, empresas sostenibles, etcétera, ¿no? Si ustedes se están dando cuenta, ahí hay un elemento bien importante, ¿no? Por un lado, por el otro lado tenemos los cuestionarios que se hubieran hecho para confirmar, ¿no? Dentro de las micro y pequeñas productores, ¿ya? 8 carreras de pregrado de Europea como consumidor, empresario productor, micro, pequeños productores. O sea, esa es la población que se va a llegar, ¿no? En el caso que se aplicara esta investigación. Ya están los datos estadísticos que se hubiera sacado de esa posible población, ¿no? Que podría definitivamente ser estudiada. Ahora, aquí está lo más interesante. Ha hecho lo que me gusta de esta señora es que hace sus cuadros resumen. Y esos cuadros resúmenes son los que ustedes tienen que acostumbrarse a hacer. Por ejemplo, ella ha metido un poquitito la pata en la parte epistemológica. Por cada objetivo yo hubiera hecho una parte esquemática, como les digo, bien pedagógico y didáctico. Y no se olviden que estos cuadros incluso pueden ser usados dentro de lo que son las diapositivas en nuestras defensas de perfiles y defensas ya, ¿no? De la tesis como tal. En el marco epistemológico, miren el resumen que ha hecho. Este es una ficha muy importante. Tenemos en el marco epistémico, bueno, obviamente que se ha basado en el idealismo y el realismo, educación, producción, o sea, el idealismo es la educación y el realismo es la producción. Incluso no lo va delimitando y delimita muy bien su objeto por cada uno de estos modelos epistemológicos. Diseño, paradigma sabemos que es interpretativo y es positivista. Y está aquí eso es lo más interesante. Aquí lo que ha colocado ya de antemano es que el interpretativo es el dominante, ¿ya? El enfoque cualitativo y cuantitativo, en realidad es mixto. Tipo de investigación, descriptivo, confirmatorio, mixto. Fases del diseño, fase informativa de la entrevista, fase de cuestionario de datos y resultados. Métodos, cualitativo, información de entrevista, cuantitativo y cuestionario de datos, muestras no probabilísticas, maestrías latinas, empresas sostenibles de expertos. Ha hecho una síntesis, un esbozo de lo que es su tesis, tan simple como eso. ¿Me entiendes? Es a esto lo que nosotros tenemos que llegar en nuestras investigaciones. Ya, esto es lo que ustedes, cada uno de ustedes, si quieren, lo pueden cambiar este cuadro, si quieren, lo pueden innovar en otra forma, darle otra forma, no siempre tiene que ser esta misma, etcétera. No, ustedes ya pueden ver cómo, pero se dan cuenta, ¿no? Que es, pues, a mí me ha encantado, es una síntesis muy clara de lo que es su investigación. O sea, aquí no hay por dónde perder. No sé, aquí ya tiene, se dan cuenta a partir desde el marco epistémico, es como paraguas, es lo que les decía, ¿no? Todo esto de la parte epistemológica es un paraguas, ¿no? Totalmente que cubre todo lo que es la investigación, ¿no? O sea, es un paraguas. Y este paraguas, ¿no? Es todo, abarca todo.
Entonces, ese posicionamiento es el cual ustedes, por eso les decía que era importante, ¿no? El hecho de poder dominar estos instrumentos. Eso es bueno, y ahí obviamente están los resultados y demás, ¿no? Ahora, para llegar a este cuadrito bien claro, nosotros tenemos que, ahora sí me voy a ir a esta otra parte, a esto. Esto para nosotros es primordial. Si yo quiero llegar a este cuadro, no sobre todo del diseño metodológico, bueno, pues este diseño metodológico y todo ha salido de aquí. Ya, ahí va. Paradigma positivista. Objetivo, explicar la relación y predecir la variable. Metodología del enfoque, tenemos el cuantitativo, tipo de investigación, investigación directa de campo, exploratoria, descriptiva, expectativa, analítica, correlacional. Diseños de la investigación, experimental, pero experimentos puros y cuasi experimental. No experimentales, ex post facto, evaluativa, transversales, descriptivo, correlacional, causal, longitudinal, grupos y tendencias y panes. Métodos, están toditos los métodos. Ahora, cada uno de estas fichas, si bien ella ha tenido la capacidad de resumen del marco de todo lo demás, no, yo tengo que dominar esta ficha para lograr hacer esto. Ahora, hay 3 fichas de esto, no solamente una. Entonces, ¿cómo es lo que empezamos? ¿Cómo es que se empieza eso? Perdón. Tipo de investigación, ahí va. En este tipo de investigación tenemos al exploratorio. Ahí está como punto principal el exploratorio. Entonces, si nosotros vamos viendo qué se entiende por tipos de investigación exploratoria, nuestro tipo de investigación exploratorio, ¿qué nos dice que es? Es indagar acerca de una realidad poco estudiada, es decir, es sondear, explorar, descubrir posibilidades. No son estudios exploratorios que tienen el propósito de familiarizar al investigador con el fenómeno hecho de un problema a investigar, cuyo objeto de estudio no existe suficientemente conocimiento, datos o antecedentes o referencias para elaborar un sustento teórico o llamado también marco teórico, ni experiencias anteriores. Estas investigaciones se emplean en las llamadas estudios piloto como primer acercamiento a la realidad de los hechos. Se usa también para encontrar diagnósticos de algún fenómeno y los obtenidos servirán para investigaciones con mayor rigor científico de los estudios exploratorios, particularmente usan el método descriptivo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Lo exploratorio como tal son temas que no son poco conocidos, o sea que tenemos que ir a buscar y rebuscar dentro del ámbito de la bibliografía. Muchas veces cuando se recurre a las investigaciones y estas investigaciones nacionales e internacionales muchas veces no nos sirven, entonces, porque no hay, entonces recurrimos, ¿no? Por ende, a los artículos científicos, sean nacionales o internacionales. En algún momento los artículos se muestran a veces temáticas que uno muchas veces no, como les diría, que si bien no hay, digamos, en bibliografías como en libros, es posible, como les digo, que en algún momento alguien haya hablado, pero simplemente lo ha sacado como un artículo científico, lo mismo que también nos va a servir. De alguna manera, en última instancia, se recurren a los artículos. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso es que dice acá, ¿no? Y si seguimos, dice, se recopila datos, dice, donde los fenómenos mediante la descripción o estudio es una situación problemática, describiendo y analizando sus condiciones o variaciones que se presentan. Ahora dice, permite describir, registrar, analizar, interpretar la naturaleza actual, la composición de los procesos y hechos. Son estudios descriptivos. ¿Cómo es y cómo está la situación de una variable que se estudia en una muestra, estudio presencia o ausencia de algo? ¿Ya? Ahora, en síntesis, ¿qué podríamos decir del exploratorio? Lo que nos dice es, se utiliza cuando el tema del investigar, o sea, esta es la ficha síntesis ya de lo que es una investigación exploratoria. Se utiliza cuando el tema a investigar es poco conocido o ha sido poco o nada estudiado. Es un punto de partida para realizar estudios de mayor profundidad. ¿Qué quiero decir esto? Que el investigador describe, analiza, interpreta qué cosa, el hecho
o fenómeno, ¿ya? Es el hecho o fenómeno. Ese hecho o fenómeno es un elemento importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si es exploratorio, obviamente tengo que describir, que tengo que analizar, tengo que interpretar lo que encuentre, de que de ese hecho o fenómeno poco conocido o nada conocidos en resumen, ¿me entienden? ¿No? Entonces, el exploratorio viene a ser ese tipo de investigación, o sea, este tipo de, claro, de investigación. Tenemos las descriptivas, seguimos en la ficha aquí, estamos pasando del exploratorio al descriptivo. Entonces, del descriptivo nosotros tenemos, se recopila datos de los fenómenos mediante la descripción y estudia una situación, problema, ya describiendo, analizando sus condiciones o variaciones que se presentan. O sea, describe, analiza, registra, interpreta la naturaleza actual, la composición o los procesos de los fenómenos, de los hechos que se estudian. Están dirigidos a determinar cómo es esta situación de la variable que se estudia en una muestra. Se investiga la presencia o ausencia de algo, la frecuencia con lo que ocurre un fenómeno, en quiénes, dónde y cuándo se da ese fenómeno. O sea, tengo que yo describir el fenómeno. Por eso dice, no, es la frecuencia, ¿no? O sea, en la descripción tengo que saber la frecuencia con que este fenómeno ocurre. ¿Con qué frecuencia ocurre este fenómeno? Es decir, ¿y en quiénes ocurre este fenómeno? Y además, ¿en dónde? ¿Cuándo se da este fenómeno? ¿No? Que si bien por eso dice, no, si yo tengo que describir, si yo tengo que registrar, analizar, interpretar, pero eso lo tengo que hacer, ¿no? Tengo que preguntarme con qué frecuencia ocurre este fenómeno y en quiénes recurre, o sea, ocurre el fenómeno, en dónde ocurre este fenómeno, ¿no? Etcétera. No busca la relación de variables, sino solo se limita a observar los fenómenos o hechos para describir. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, no hay una relación entre la independiente y la dependiente. O sea, no hay. O sea, lo que sí existe es de que se trata de observar al fenómeno para poder describirlo. O sea, se observa el fenómeno. Entonces, en síntesis, ¿qué podríamos decir de la descriptiva? Vamos a sintetizar igual que hemos hecho con la exploratoria. La descripción es una descripción, no hay explicación. Ya, por sobre todas las cosas, no estamos explicando, estamos describiendo. El investigador describe, analiza y interpreta, nada más. ¿A quién? Al hecho o fenómeno. Solo tengo que describir, analizar, interpretar el fenómeno, el cuándo, en dónde y en quiénes sucede el fenómeno. O sea, solo describo, analizo, interpreto. Esto es todo lo que es mi trabajo. Por otro lado, tenemos las explicativas. Bueno, ya seguimos recorriendo las explicativas. Las explicativas nos dicen es un estudio que se denomina también analítico, pero está dirigido a contestar. ¿Por qué? Ahora, hay una gran diferencia entre estas, ¿no? O sea, es la gran diferencia entre la exploratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque la exploratoria describe, analiza e interpreta qué cosa, un hecho, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto es en la exploratoria? Ahora, en la descriptiva, describe, analiza y interpreta también, pero dice, describe, no explica, muy diferente, ¿no? No estoy explicando, estoy describiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con la explicativa? En la explicativa lo que nos va a decir como tal es que evidentemente si explica, ¿no? Este estudio se denomina también analítico y se dirige a contestar el por qué. O sea, aquí sí tengo que explicar. O sea, qué ha sucedido en un determinado fenómeno y se determina la causa y cuál es el efecto. O sea, aquí en la explicativa ya surge lo que es causa y efecto, porque tengo que explicar cuál es la causa y cuál es el efecto. El fenómeno existe, la relación y la variable. En ello se observa cómo el cambio en la magnitud de una variable que está relacionado con el cambio de la otra variable. En realidad, ¿qué es lo que busca la explicativa? La finalidad es hallar las relaciones de causa y efecto. Es la relación. O de antecedentes consecuentes entre las variables de las hipótesis. ¿Ya? Entonces, aquí lo primordial es que lo que se trata de explicar es la causa y el efecto. La causa debe entenderse una característica, una condicionante en un factor asociado.
Y el efecto debe entenderse como un resultado de la causa, con la misma que se permite determinar la predicción de los resultados. Es decir, formalmente la relación de causa y efecto de las variables se menciona como variable independiente y variable dependiente. En síntesis, hay causa en las de tipo de investigación explicativo, hay una causa y hay un efecto. Es decir, hay un antecedente y hay un consecuente. Se pretende detectar relaciones entre eventos, pero no se ejerce control de las variables. ¿Ya? Es reconstruir y fundamentar o ampliar una teoría. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a los estudios correlacionales, que estamos dentro del punto, seguimos dentro de esta ficha. Aquí nos está hablando de los correlacionales. Entonces, nosotros tenemos que ir explicando ya qué son los correlacionales. Estudios correlacionales, dice, es la relación entre las variables, viendo su propósito principal en la investigación, el averiguar qué variables se hallan conectadas entre ellas y esta manera, en esta manera es cuando se evidencia el cambio en una de ellas y se puede asumir cómo era el cambio en la otra variable que está directamente relacionada. Es decir, que las correlaciones entre variables pueden ser positivas, negativas. La primera significa que la variable A aumenta en consecuencia y lo hace en la variable B, en cambio es negativa cuando la variable A aumenta, pero la variable B disminuye, o sea, aumenta la causa, pero disminuye el efecto. A eso se refiere. Para estas correlaciones existen diversas pruebas estadísticas que indican coeficientes de correlación entre las variables. Estos coeficientes numéricamente indican la fuerza y dirección de una relación de variables. Eso es lo que nos está diciendo. Ya, entonces, yo no sé por qué cuando los hijos hurgan el celular le cambian hasta el sonido. Bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? En este tipo de investigación correlacional no requiere de que el investigador se preocupe por controlar las variables. Le interesa que la variable A y su relación y el impacto con la variable B, o sea, la causa y el efecto. Es uno de los estudios más usados en las investigaciones académicas y se usan en tamaños de muestras representativas que van hasta de 100 sujetos. El propósito es determinar el grado de relación existente entre dos o más variables, indicando el nivel de variable de una variable en la relación a la otra. En síntesis, estos estudios correlacionales tenemos la variable 1 y la variable 2, pero ¿qué grado de relación existe entre la una y la otra? La relación entre características o fenómenos, la relación de la causa y el efecto. Se han dado cuenta que por cada uno de los tipos tenemos una síntesis siempre para poder lograr comprender y entender esto con mayor facilidad, ¿ya? Ahora, nos vamos a pasar dentro de nuestra ficha, aquí está nuestra ficha, nos vamos a pasar al diseño de la investigación. Ya hemos visto el tipo, ahora nos vamos a pasar al diseño. Este es el diseño. En los diseños tenemos al experimental y al no experimental. O sea, siempre me confunden con tipo. Esto no es tipo, esto es diseño. En los diseños están el experimental y los no experimentales. Lo que es tipo ya lo hemos visto. Ahora tenemos que ver lo que son diseños. ¿Qué pasa con el diseño? En los diseños tenemos el preexperimental, experimentos puros y cuasi experimentales. Los no experimentales es igualito que los, como les diría, es igualito que cuando hablábamos de los modelos originarios, de los derivados y de los subderivados, igualito los experimentales existen. En los no experimentales tenemos el no experimental, que es el origen, pero vienen las subdivisiones que se dividen en transversales, y estas transversales todavía se dividen en descriptivos, correlacional y causal. Y en los no experimentales también tenemos los longitudinales, tenemos la tendencia, los grupos y el panel. Digan qué investigación alguna vez ha mencionado las longitudinales.
Ninguna. ¿Por qué? Porque creen que solamente centrarse en estito, ya lo más facilito. Cuando su investigación puede ir más allá y tú puedes explicar con otros elementos más. Eso es lo que yo necesito que ustedes vean. Que no solamente el mundo de la metodología está centrado en 3 o 4 sonseritas que giran sobre lo mismo. ¿Me entienden? O sea, hay mucho más, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿me entienden? Tenemos que ir, desglosando. Por eso tenemos aquí los diseños de la investigación, que se entiende por lo que son los experimentales, y así, ¿no? Cada uno de ellos son los que vamos a ir viendo en el momento. Ahora, nos vamos a detener. Cualquier pregunta en relación a lo que estoy manejando en las fichas. Las fichas están en relación a esto, ¿no? Al desglose de cada una de ellas. No sé si si estoy yendo muy rápido o si se está entendiendo. Por eso me voy hacia atrás todo el tiempo, ¿no? Estoy totalmente ubicando en qué momento estamos, ¿no? Si nos vamos otra vez aquí, ahí está. Estamos en los diseños de investigación experimental, lo que habíamos visto, y los no experimentales, y ahí estarían cada una de ellas, lo que hemos visto en esta diapositiva, ¿ya? Se entiende, ¿no? No sé, y ahora nos vamos a ir a desglosar al experimental. ¿A qué se llama experimental? Con cada uno de sus elementos, ¿no? Y en el experimental está la investigación experimental o de intervención, que se caracteriza por la introducción, manipulación del factor causal o de riesgo para la determinación del efecto, o sea, manipulación de variables. En este estudio, para la manipulación de variables se organiza en 2 grupos, el experimental o el del estudio o del grupo control. Por eso dice, no hay manipulación de variables, en experimental se manipula. El grupo experimental se aplica a la variable independiente o el factor causal para medir el efecto de la variable dependiente, ¿ya? Entonces, en el grupo control no se aplica la variable independiente, pero solo se mide el efecto final después del periodo del experimento. O sea, lo esencial es comparar los efectos en los 2 grupos. O sea, tanto en el grupo experimental de estudio y en el grupo control, o sea, es comparar los efectos que se hubieran provocado en esos 2 grupos. Eso es lo que nos está diciendo. La investigación experimental clásica es aquella, dice, en la que se asigna aleatoriamente sujetos a ambos grupos. Es decir, la unidad de la muestra de la población tiene la misma posibilidad de formar parte del grupo experimental o del grupo control, que garantiza que ambos grupos tengan las mismas características antes de la investigación. En síntesis, ¿qué es lo que podemos ver? Permite establecer con precisión relaciones entre causa y efecto, variable independiente y dependiente. Comprensión de la causa del fenómeno a partir del efecto que se observa. Selección al azar y uso de tratamiento. Grupo experimental, grupo control. Efecto de la causa riesgo, o sea, el efecto que ambas puedan producir. Y eso, el efecto, esa comprobación del efecto, en síntesis, eso es lo que se busca, del grupo experimental y del grupo control. Efecto y comprobación de qué, del efecto. Tenemos los pre-experimentos, ya estamos en las pre-experimentales, es decir, estamos en esto. Tenemos las experimentales y tenemos las pre-experimentales. Entonces nos vamos a las pre-experimentales, o sea, los pre-experimentos. Se analiza una sola variable, ni se utiliza el grupo control, es decir, no se utiliza el grupo control. Y prácticamente no existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de las variables, cosa contraria en la experimental, que sí hay manipulación de variables. No hay manipulación. Aquí no existe eso, no se utiliza. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo al compararse con un diseño experimental real. Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de investigación en la realidad. La ausencia de manipulación, no se olviden que la otra sí se manipula, aquí no. La ausencia de manipulación
de las variables intervinientes en la investigación, puesto que el investigador suele limitarse a observar en condiciones naturales al fenómeno analizado, sin modificar o alterar peculiarmente, que permite confiar en la existencia de altos niveles de validez de los resultados obtenidos. Al no haber manipulación, al no existir este tipo de situaciones, las variables y lo que se toma es decir, como instrumento científico, es la observación en condiciones naturales, dice, lo hace muy científico, y eso es cierto. Por eso dice, no, la falta de control y manipulación de posibles fuentes, invalidación de la investigación, lo que se traduce en una escasa validez interna de los resultados. Es lo que nos dice este otro autor. Hay una falta de control, de manipulación, entonces dice, de posibles fuentes de invalidación de la investigación, a cuando nos dice este otro que es todo lo contrario, que tiene una mayor validación, pero este otro autor nos dice que no, ¿ya? Así es, que hay también contraposición. ¿Qué nos puede decir en síntesis? Que en una investigación preexperimental no existe la posibilidad de comparación de grupos, porque no hay manipulación. Por lo cual, este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento de estímulo en la modalidad de solo 2 pruebas, en preprueba y postprueba. Ahí se queda y ahí muere todo. Modalidades. Hay un estudio de caso con una sola medición, un diseño de preprueba con un solo grupo, nada más. Ahí se limita a eso, es todo lo que pasa. Tenemos los experimentos puros, seguimos con la famosa, ahí está, los experimentos puros. Si bien hemos visto las experimentales, hemos visto el preexperimental, ahora estamos en los experimentos puros. ¿Ya qué pasa con el experimento puro? Ya el experimento puro nos dice, hay manipulación intencional de una o varias variables, ¿ya? Entre la variable independiente para ver sus efectos sobre la variable dependiente y en una situación de control. Ya, o sea, y además es intencional. Ahora dice, si se lo emplea especialmente en las ciencias naturales, médicas y otras áreas afines, la variable independiente se la considera como supuesta causa en una relación de variables, como una condición antecedente. Por Dios, me lo han cambiado mi- a ver, perdonen, disculpen, ahora lo voy a bajar, es mejor que lo baje, porque de lo contrario van a enloquecerme y voy a cambiar el timbre de mi campanada, a ver a quién se le ocurre poner. A ver, nos dice, se lo emplea, dice, especialmente en las ciencias, ¿no? Y eso es cierto, en las ciencias naturales, médicas y otras afines, no dice como supuesta causa en una relación de variables, como una condición o antecedente y el efecto como consecuencia provocada por dicha causa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una selección aleatoria de los sujetos, hay un grupo control y un grupo experimental. Hay una medición antes y el después. O sea, por eso son experimentos puros. O sea, no hay por dónde perderse aquí. Puros, porque hay grupo control, grupo experimental, se hace antes la prueba y además se compara con la prueba posterior que se hubiera hecho. Eso es lo que nos está diciendo aquí. En síntesis, ¿qué es lo que nos dice? Hay una causa y hay un efecto. Hay una variable independiente y dependiente. Hay un antecedente y hay un consecuente. Lo que quiere decir es que los sujetos u objetos han sido asignados aleatoriamente de una muestra representativa. De sujetos de la investigación para la evaluación, se realiza una diferencia entre los resultados de la preprueba, que es un pretest, y luego un posttest, mostrando si la diferencia de grupo experimental es significativa comparando con el grupo control. O sea, más claro, agua no puede ser los experimentos puros y ambos. No hay manipulación, pero intencional, lo que hemos dicho. Ya, entonces ahí va. Y si seguimos avanzando, tenemos los diseños cuasi experimentales.
¿ya? Y en los diseños cuasi experimentales, no, dice, les falta algunas de las propiedades del experimento clásico. O sea, la selección de sujetos no puede ser aleatoria para el grupo control y experimental. Puede existir o no la preprueba para los grupos. A uno de los grupos se aplica el tratamiento y no al otro. Y finalmente se aplica a la postprueba y a los otros dos grupos, ¿no? Eso es lo que nos dice. Por otro lado, si bien en los diseños cuasi experimentales no se pueden controlar las variables, pero es necesario que el experimentador conozca las variables no controladas. Cuasi experimental, los grupos ya están establecidos previamente. Lo esencial en este tipo de experimento puede o no existir un pretest de nada. El diseño no experimental. En el diseño no experimental no se puede manipular ni variable independiente ni otra por separado ni en conjunto para conocer sus efectos. Y resulta más complejo separar los efectos de las múltiples variables que intervienen en el diseño. Pero su simpleza se distingue porque su control es menos riguroso, ¿ya? Ahora seguimos en el diseño no experimental, y en los no experimentales tenemos a la ex post facto y a la evaluativa. Ex post facto, comprensión de relaciones de causa y efecto después de su ocurrencia. O sea, después de que ya se ha ocurrido todo, entonces recién hago una ex post facto. Es como estudiar una situación que ya se ha dado, pero tengo que ver por qué se ha dado. Pero ese es el que se ha dado, ese es el que yo tengo que verlo. Por eso es ex post facto, después de lo que ya ocurrió todo. O sea, mi investigación va a ir direccionada a algo que ya ha ocurrido, porque lo que yo quiero es comprender mejor esa causa y ese efecto de lo que ya se ha producido, de lo que el hecho ya está ahí. Pero tengo que ver esa causa y ese efecto y explicar. Ese es el post facto, más claro. Evaluativo. Describir y comprender las relaciones significativas entre las variables. Estas evaluativas son muy lindas. ¿Por qué razón? Porque si mi diseño de investigación es evaluativo, bueno, es porque tengo que evaluar un programa, tengo que evaluar ¿cómo les diría? No solamente un programa, puedo evaluar un diseño curricular, porque se evalúan los diseños curriculares también. Supongamos que ya estuvieran culminando un plan de estudios, ¿ya? Un plan de estudios que ya está llegando a su fin, que por los planes de estudios por lo general solo duran 5 años. Y antes de que se cumpla, o sea, ya ha pasado los 5 años, o está a punto de culminar, de que ya está muriendo ese plan de estudios, yo hago un estudio de evaluación de ese plan de estudios, ¿ya? Entonces, o de un programa, o etcétera, ¿no? De situaciones que ya están a punto de morir, ¿no? Etcétera. Por eso dice describir y comprender las relaciones significativas entre las variables, así como el establecimiento de secuencias de causalidad en la situación o hecho estudiado. Con ella se compara lo que es con lo que debería ser. Permite estimar la efectividad de uno de los varios programas propuestos aplicados anteriormente. Generalmente se hace una evaluación, ¿no? Y ver también en relación a los otros planes de estudio, en relación al actual plan de estudios. Si bien hay planes de estudios, ¿no? Que tienen ya su tiempo de culminación, o planes de estudios que han estado vigentes como 20 años, que ya no, ¿no? O sea, ya eso ya es exagerar. Pero hay carreras, etcétera, que yo veo que cuidan mucho eso, ¿no? Y cada 5 años están entrando en un sistema de evaluación de la misma. Y eso es bien importante, ¿no? Como les digo, porque muy poco, no, los programas por lo general se hacen eso, no hay muchos programas, etcétera, ¿no? Donde se están haciendo este tipo de evaluaciones. Ya, entonces, ya hemos visto las correlacionales. Tenemos aquí si bien hemos visto las evaluativas, ¿no? Entonces nos tocaría ver las transversales o transeccionales, ¿ya? ¿Qué pasa con las transversales? ¿Cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto tiempo? Descriptivos, correlación causal. Descriptivos, indagar
incidencias y los valores, cómo se manifiesta una o más variables, ¿ya? O sea, los descriptivos. Indagar incidencias, ¿ya? Ahora, las correlacionales causales pretenden analizar relaciones de causalidad, relación. Correlacionales, describir las relaciones entre una o más variables en un momento determinado. Después estamos con las longitudinales, cómo evoluciona o cambia más o más variables en la relación y las relaciones entre ellas, que pueden ser de características de tendencia, analizar cambios a través del tiempo en variables y sus relaciones, o la atención se centra en una población, por ejemplo, actitud hacia el aborto en una comunidad por 10 años. En tendencia, o sea, ¿cuál es la tendencia? ¿No? O sea, si yo voy a ver eso de la tendencia, tengo que ver la tendencia, cómo antes se manejaba el tema del aborto y cómo se lo está manejando ahora, o cómo se está manejando el tema, por ejemplo, de los transgéneros, ¿ya? De los famosos LGTB. ¿Cómo se manejaba antes y cuál es la tendencia del manejo de antes y cuál es la tendencia de ahora? La tendencia de ahora, por ejemplo, es que ¿no? Es decir, si bien aún todavía hay el tabú, etcétera, por ejemplo, aquí en La Paz no hacen sus famosos desfiles, creo que lo hacen los fines de junio, generalmente hacen sus desfiles acá en el Prado, ¿no? Etcétera, y se ha vuelto ya como una especie de, no, es algo que los van y ellos mismos se identifican, es decir, hay muchos que salen, ¿no? A esos desfiles ¿no? Y tratan de que haya una mayor aceptación en la población. No hay, o sea, se ha logrado todavía, ¿no? Pero aún así todavía sobre todo nuestra población, etcétera, no está muy preparada, si se puede decir así. En algunos sectores no los aceptan. Es muy fácil todavía. No es como en otros países, ¿no? Que hay, qué sé yo, la homosexualidad, sea femenina o masculina, es aceptada, ¿no? Donde se agarran de la mano, es decir, hay muestras de afectividad sin que nadie te juzgue o critique. En cambio, en nuestro medio eso todavía se lo hace de una forma oculta, ¿no? Son las tendencias de este tipo de temática. Tendencia de grupo en subpoblaciones o subgrupos, dice, ¿no? Banners, dice, es semejante a los dos anteriores, pero con los mismos sujetos. Están dando cuenta que hay un abanico en relación a todo esto. Tenemos los métodos de la investigación. Ahora vamos a pasar dentro de nuestra fichita. O sea, tenemos que jugar mucho con esto. ¿Entiendes? Ya hemos visto los diseños, ahora estamos en los métodos. ¿Para qué va a pasar con los métodos? Es un ir y venir, se dan cuenta. Entonces, por eso es necesario que ustedes lo impriman esto para que ustedes vayan viendo e incluso, si quieren, lo van desglosando, ¿no? Y lo van investigando más personas que van a ir, ¿no? A hacer este tipo que se llama, el trabajo que vayan a hacer. Entonces, es bueno imprimirlo, ir viendo e ir incluso investigando algún punto más que no estuviera muy desarrollado acá. Dentro de los métodos de la investigación tenemos los siguientes: el método inductivo, método deductivo y método analítico, ¿ya? Y además tenemos el método sintético, el método analítico sintético, método histórico comparativo. Y tenemos el método hipotético deductivo y el método dialéctico. Como se han dado cuenta, están todos los métodos que se mencionan en la ficha, ¿no? En nuestra ficha metodológica que nosotros tenemos. Cabe recalcar que dentro de todos estos métodos de la investigación tenemos un método inductivo, el método inductivo que utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados, ¿no? De hechos prácticamente aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. Es decir, se inicia un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales, es decir, de lo particular a lo general, ¿no? Y el método deductivo es a lo contrario, de lo general a lo particular, ¿ya? Es a la inversa. Por eso dice, no, el método se inicia con análisis de los teoremas, leyes, postulados y principios de aplicación universal y de comprobación y validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.
O sea, esto es de lo deductivo, de lo general a lo particular, y de lo inductivo, de lo particular a lo general, a la inversa. Tenemos el método analítico, que el método analítico es un proceso cognitivo que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo. Esto es bien interesante, el método analítico, porque el analítico no significa cómo voy a hacer el análisis de la situación, es como un rompecabezas, lo descompongo todo en partes para ir analizando parte por parte de lo que yo lo hubiera fragmentado, desmenuzado, para quedarme con la parte que realmente a mí me interesa. Por eso que este método analítico solito muchas veces no va. Este método analítico se casa con el sintético, porque si viene descompuesto, tengo que sintetizar en lo que a mí me interese, ¿no? Entonces lo combino con el método analítico sintético. Generalmente se casa con el sintético. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Mira, el sintético, ya, eso, si aquí hemos visto el analítico por separado, ahora lo vamos a ver al sintético. ¿Qué significa el sintético? Es un proceso que consiste en integrar componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad. Es un método inductivo y deductivo, que consiste en un procedimiento que parte de aseveraciones de calidad de hipótesis, busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Por eso dice, ¿no? Consiste en integrar los componentes de un objeto. Es decir, lo que busca es refutar incluso o falsear las hipótesis, pero en conclusiones que deben confrontarse con los hechos. O sea, sintetiza, pues, ¿no? O sea, va a sintetizar el hecho de las conclusiones, pero esas conclusiones a las cuales se ha arribado deben confrontarse con los hechos. Es decir, si realmente hay una relación o no existe, ¿no? Eso es lo que busco. Ahora, en lo analítico sintético, fusiona ambas, lo que hace rato les decía, ¿no? Estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto, que ese es lo que hace el método analítico, descomponer en todas sus partes para estudiarlo desde la parte individual, pero luego se integran dichas partes para estudiarlas de una manera holística, integral y sintética, o sea, es la síntesis. Por eso hay una fusión entre lo analítico y lo sintético, ¿ya? Tenemos un método histórico comparativo, que es un procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que consiste en establecer semejanza de dichos fenómenos, es decir, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común. O sea, este método histórico comparativo, muchas veces yo puedo recurrir a la parte histórica, ¿no? Cultural, ¿no? Es decir, hacer una comparación entre la historia, es decir, ¿qué pasó en la época? Si yo me voy a remontar a lo que ha pasado en nuestro medio históricamente, ¿no? O sea, cómo era la época de la República y cómo es la época del Estado plurinacional. Es decir, a nivel histórico, ¿cuáles son las diferencias socioeconómicas y políticas que hubiera ocurrido en la época republicana y en la época plurinacional? Entonces, eso es lo que nos va a decir ahora la historia, ¿ya? La historia, porque hemos tenido una época republicana, pero también hemos tenido una época del Estado plurinacional. O sea, sea Bolivia se ha refundado como un Estado plurinacional, después de haber sido república a un Estado plurinacional. Ahora, muchos dicen sería interesante refundarla a que se vuelva, ¿cómo se llama? ¿Cómo han dicho que es? ¿Que quieren que se vuelva? Ay, federación, no es federal, ¿cómo es? Federativo. Perdón, Federal. federal, un estado federal, o sea, algo federalista, ¿ya?
Se está hablando mucho de eso, ¿no? Sobre todo en la parte del Oriente, o sea, donde, o sea, todo lo que es la parte del Oriente se estaría hablando de esa situación, de hacer una refundación, ¿no? Entonces, es complicado, ¿me entienden? En este momento, ¿no? Pero es de un momento histórico, este método histórico nos llevaría a eso. O sea, en este sentido, para muchas investigaciones se podría dentro de estos métodos no utilizar, no siempre los tradicionales. Ahí tenemos el hipotético deductivo y el método dialéctico. ¿Qué pasa con el método hipotético deductivo? Que consiste en un procedimiento que parte de una aseveración en calidad de hipótesis y busca refutarla, falsearla, no falsear tales hipótesis, deduciendo que ellas, ¿no? En conclusión, que debemos confrontarnos con los hechos. O sea, puedo yo agarrar y falsear eso, o sea, puedo aseverar una situación, pero esto tengo que confrontarla con las conclusiones a las cuales hubiera arribado. ¿Ya? Y las conclusiones generalmente son las respuestas a las cuales se hubiera dado después de que yo hubiera comprobado, verificado de acuerdo al paradigma de mis objetivos específicos y demás, ¿no? O sea, tengo que responder objetivos específicos, formulación del problema, planteamiento del problema, tengo que responder, ¿no? Entonces, hay que confrontar todo eso con los hechos, ¿no? Entonces, ahí hay un método hipotético de duda, ¿no? Y casi se utiliza todo el tiempo eso. Y el método dialéctico, dice, este método se caracteriza por su universalidad, porque es un método general, es aplicable a todas las ciencias, a todo el proceso de investigación. Estudia las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Su principal categoría es la contradicción, o sea, la lucha de contrarios. Utilizar este método, ¿no? Tendríamos que es la confrontación, etcétera, y la confrontación y contradicciones que hubiese o existiera directamente de una teoría con la otra teoría, de un momento histórico con otro momento histórico, que es, o sea, puedo verlo esto desde lo hipotético, puedo verlo esto incluso desde lo hipotético deductivo, y puedo verlo incluso desde el método comparativo hasta el método dialéctico, ¿no? O usar la dialéctica dentro de lo que es el método histórico comparativo. Eso es lo que nos dice. Bueno, y todos estos métodos todavía hay en existencia dentro de lo que es este paradigma positivista, pero es algo que definitivamente esto lo pueden encontrar dentro de lo que es el texto que les he dado al principio, eso de los apuntes, está ahí esto. Y entonces, para no ir perdiendo ya más tiempo, entonces lo que yo quiero ver es entrar a la otra ficha. Hay una investigación de campo, que es lo cuantitativo y lo cualitativo, nos dice, el experimental y el no experimental. Entre lo cualitativo, estudios etnográficos, fenomenología, investigación de acción, interaccionismo simbólico, hermenéutica, tenemos las biografías históricas, historias de la vida. También tenemos el hecho del paradigma, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto del paradigma interpretativo naturalista? Si se han dado cuenta, totalmente diferente. Tiene otros diseños, tiene otros métodos. Generalmente, ¿qué es lo que me hacen con esto? No, esto es descriptivo, y aquí es no experimental, y ya, eso es interpretativo, dice. Wow, o sea, no puedes, o sea, no puedo yo caer en eso, ¿no? Eso es positivista. Hay que saber diferenciar las fichas, las fichas metodológicas de ambos. Tenemos que diferenciar. No podemos, pues, agarrar y alegremente colocar aquí, no, es descriptivo y punto. Es no experimental, ya es cualitativo. No, ya tengamos cuidadosos. Metodológicamente no podemos seguir metiendo la pata. Paradigma interpretativo naturalista. Objetivo propone una interpretación de los hechos humanos y sociales con un proceso participativo en la solución de los problemas. Enfoque o metodología del enfoque es cualitativo. Tipo de investigación, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5.
¿ya? Y tenemos investigaciones etnográficas, de acción, aplicadas a la educación, la metodología, interacciones simbólico, diseños de la investigación, el método de la investigación y las técnicas, ¿ya? Entonces, cada una de ellas, entramos a los tipos de investigación, que está acá. Tenemos el tipo de investigación cualitativa, ¿ya? Ahí va nuestro tipo de investigación cualitativa. La etnografía, ¿qué se entiende? Y esto de la etnografía es neta y puramente de los hermenéuticos. Hermenéutica significa interpretar. Por eso es interpretativo naturalista. La etnografía es una investigación que estudia las cualidades y características del objeto de estudio mediante la observación participante. Puede usarse, ¿no? Y se puede usarse como sinónimo de antropología. Se traduce etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de un grupo de individuos con características comunes. Mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comporta, cómo interactúa entre sí, para describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas, cómo estos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. O sea, el método, este tipo de investigación cualitativa es usada más sobre todo en el ámbito, no cuando yo quiero ir a hacer estos estudios en comunidades, en grupos humanos grandes, etcétera, ¿no? Esto de lo etnográfico es muy, porque es cuando el investigador se involucra, entonces por eso que va y ve el qué hacer de la vida cotidiana de esos sujetos en su hábitat natural, en pocas palabras. ¿Ya? Eso es. Lo que significa es que lo que la gente hace, lo que la gente, cómo se comporta, el interactuar, sus creencias, valores y demás, solo lo voy a ver si interactúo con ellos. Por eso les digo, ¿no? En su modus vivendi, en su vida cotidiana, ahí está la situación. Podríamos decir que se describen las múltiples formas de vida de los seres humanos, las múltiples formas, ¿no? Es igual que, como les digo, son grupos en los cuales uno se va adentrando a ese mundo y a que tú conoces, ¿no? Es como ir a dar, a ver, es igual que un docente fuera a dar clases que toda su vida ha dado, por decir, en el ámbito social. Ya está acostumbrado a dar en la vida, está acostumbrado a ese nivel. Pero ¿qué pasa si me llevan a otra, a otra carrera o a otra facultad? No, es más donde no es social, es del área de las ciencias naturales. No, pero te están llevando porque hay una parte, es decir, tu materia es de servicio y es transversal a muchas. Ya, pero, wow, no, pero por circunstancias de la vida he ido a parar a ese lado, ¿entienden? Entonces, esa persona ajena, no, ajena al lugar, va a tener que empezar a convivir, va a tener que empezar a adentrarse a ese lugar. Y como es bien interesante, cuando una persona es ajena así, de pronto vas viendo las fallas, las falencias, las carencias, etcétera, de ese grupo de gente. Te das cuenta que no es como tú lo pensabas y ellos tampoco reconocen y no se dan cuenta porque como viven todo el tiempo ahí, por eso no, cuando viene una persona ajena y sobre todo un investigador y lo ve con ojo de afuera, es diferente. Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ya, escúchame, ¿cómo? La, Ya lo hice callar. Ya, entonces, estamos dentro de los tipos de la investigación cualitativa etnográfica, ¿ya? Entonces, podríamos decir que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos. Tenemos la investigación etnográfica participante, ¿ya? Se trata de una actividad que combina la forma de interrelacionar la investigación en un determinado campo seleccionado por el investigador con la participación de los sujetos investigados.
En el fin último de este tipo de investigaciones, la búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar sus condiciones de vida. Como les digo, es como si yo fuera una comunidad, etcétera, y empezara a investigar, a ver qué es lo que está sucediendo, porque esta comunidad de alguna forma ha presentado ciertos elementos, ¿no? Que no está haciéndolos funcionar en el ámbito, por ejemplo, no están generando los recursos que antes generaban. Entonces, si uno se va conviviendo, etcétera, con toda esta gente, te vas dando cuenta de que evidentemente ahí había habido un elemento que es el que está descomponiendo a todo el lugar y que está además incidiendo en la baja de producción, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que buscar, es la solución al problema. Eso es lo que nos... Por eso dice, es investigación etnográfica participativa, soy participante. Investigación, acción. Esta es una de las que más se habla, ¿no? El elemento de la investigación, acción, es una de las cosas que se utiliza mucho. Uno dice, es una propuesta de investigación que va a permitir resolver los problemas diarios inmediatos con actividades grupales, críticas transformadoras que se desarrollan en las prácticas cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación-acción es un estudio riguroso, sistemático, donde los participantes tienen la titularidad crítica y reflexiva del proceso y los resultados. Ahora, esto es muy interesante, conocer esta investigación-acción. La investigación-acción está dirigida hacia un grupo de gente, a una institución, etcétera, o a un grupo determinado, donde lo que sí nos tiene que quedar bien claro es que los resultados, es decir, que el trabajo que se haya hecho, la estrategia que estuviera utilizada, es única para ese grupo. No es algo que lo vea con esas estrategias y con esa forma que yo he tenido de llegar a ese grupo, no es algo que se va a replicar. Los seres humanos no somos todos iguales. Y sobre todo en materia de investigación cualitativa, no voy a poder esto replicar lo que sé yo, si yo lo he aplicado en un grupo de gente, supongamos en la universidad, ¿no? Y lo haya aplicado específicamente en un grupo, ¿no? De estudiantes, ¿no? Específico de ese año, no lo voy a poder replicar con el otro grado, etcétera. ¿Por qué? Porque este grupo es especial, o sea, este grupo tenía sus propios problemas, tenía sus propias formas y su propio objeto de estudio, de modo que yo quiero, y además he llegado hacia ellos con una estrategia cualitativa para poder acceder a la información. Entonces, es posible que esta estrategia haya funcionado ahora para este grupo. No estoy aseverando que esto vaya a funcionar con otro grupo. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, los grupos humanos son los que definitivamente varían y cambian en el tiempo. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, ya, a ver, ¿qué más podemos decir de esto? Por un lado, y por el otro lado, esta investigación-acción es científica, es práctico-deliberativa y es crítico-emancipadora. Ahora, ¿por qué? Es científica porque se basa en el método científico de resolución de problemas y está indicando un proceso inductivo. Eso es según estos autores que está al pie, Lewin, Litt, Reich, Taba y Noel. Práctico-deliberativo, ¿por qué? Porque su meta es comprender la práctica y resolver los problemas inmediatos mediante una deliberación. Claro, por eso les decía, esto es específico para un grupo. Según Elliot Stenhouse y Peter Shaw, crítico emancipadora, permite no solo descubrir los significados interpretativos, sino que tienen para ellos las acciones, sino que organizan la acción para superar las limitaciones. Es la acción para superar las limitaciones. Si bien una es resolución de problemas, ¿no? A través de un procedimiento inductivo, el otro es comprender esa práctica resolviendo los problemas mediante la deliberación, hay que deliberar eso. Y la crítica emancipadora es una acción de organizar la acción, pero superando todas las limitaciones que se puedan presentar. Se dan cuenta que la investigación, cada una tiene una forma de llegar, ¿no? De estos tres elementos, de tres grupos, de estos autores que mencionan esto, pero es único.
¿me entienden? Es único, no es algo fácil de decir, no, pues esta estrategia me ha servido para este y me va a servir para todo. No, no es algo que se pueda replicar. Es único esto, ¿me entiendes? Por otro lado, tenemos un elemento común unificador, lo que constituye el que toda investigación-acción es una forma de indagación reflexiva regida por rigurosos principios o cánones y procedimientos. Hay el aumento de la comprensión humana, se preocupa por mejorar la calidad de la acción y la práctica humana, el interés se centra en los problemas inmediatos, todo se realiza en colaboración, se realiza in situ. O sea, su naturaleza es participativa. Dice los problemas, el problema y los propósitos y la metodología pueden cambiar, ¿no? Metodológicamente ecléctico, innovadora, da la posibilidad de compartir en el diálogo, en el discurso, en la crítica emancipadora. ¿Ya? Entonces, aquí hay una investigación etnográfica aplicada a la educación. ¿Ya? Estamos yendo conforme a nuestra, aquí. Tenemos la investigación etnográfica aplicada a la educación. Tenemos todavía que ver estos dos puntos más. Ya, ahora, no, yo sigo siendo de la idea de que no quiero llenarlos mucho con información. Vamos a llegar a lo que es la investigación etnográfica aplicada a la educación y mañana estaríamos terminando con las otras dos fichas, que es la de prácticamente sería el sociocrítico, que es la que nos faltaría. No, esta que es la interpretativo y la sociocrítica que estaríamos acabando el día de mañana. Y con eso habríamos culminado el módulo en sí, ¿no? Hemos visto en los ejemplos, ¿no? Hasta el diseño metodológico, cómo han ido utilizando, pero de forma repetitiva, ¿no? Incluso mal usado. Bueno, en el caso de la señora esta del ejemplo que hemos visto, no está mal, está bien, o sea, está bien, pero no, yo hubiera utilizado dentro de lo que es lo sociocrítico, porque ella ha utilizado lo sociocrítico, no hubiera utilizado otro tipo de, no, eso es lo que vamos a ver mañana. Hubiera utilizado esta ficha, ¿ya? En las, todito esto es esto. Hubiera utilizado esto, tipo de investigación, diseño de investigación, se dan cuenta, ¿no? Y está. No había por dónde perderse, podía haber utilizado cualquiera de ellas. Ninguno hasta ahora he visto en investigaciones que utilicen esta ficha que es del sociocrítico. Mucho me mezclan entre usan mucho los otros dos paradigmas, extractan del tipo y del diseño de de las anteriores fichas, pero a nadie se le ha ocurrido que podrían haber visto este sociocrítico así en esta forma, ¿no? Entonces, es un elemento que con lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esta situación, ¿no? Han visto esto, ¿no ven? Entonces, no los quiero llenar, por eso les digo, de tanta información, es mejor ir de a poco, ¿no? Mañana esto sí lo terminamos y ya, ahora no se queden, me van a decir, no, pero es que esto no nos los va a subir, todo esto se los voy a subir, van a contar con todo este material, no, puesto que es un material que les va a ayudar, no les va a ayudar a que ustedes puedan, ¿no? Llevar adelante, ¿no? Y construir su perfil de tesis, ¿ya? En todo caso, aquí vamos a quedar, ¿no? Como les digo, es una buena hora, ¿no? Para terminar y no llenarlos de tanto, ¿no? Hemos visto cómo se ha utilizado de una forma práctica la parte epistemológica, hemos visto también parte de eso en un ejemplo y hemos visto en el mismo ejemplo el diseño metodológico, cómo se aplican estas fichas, ¿no? En el ejemplo. Pero aquí hemos visto que aquí hay un abanico, ¿no? De estas fichas y de los diseños y tipos que se podían utilizar y que se pueden utilizar. Mañana, por favor, todas las preguntas que ustedes gusten antes de empezar nuestra clase.
pero ya nuestra clase va a ser mañana la última. Ya va a estar el examen habilitado, por si acaso, a partir de las 7:30 7 de la mañana hasta las 11 de la noche está abierto el examen, todo el día mañana. Así que cualquier momento que ustedes gusten, pueden abrirlo y estar seguros en el momento que van a hacer su examen y lo realizan. ¿Ok? Entonces, por eso es que lo he dejado abierto hasta las 11 de la noche que va a estar abierto. Ok, mis queridos colegas, compañeros, espero que se haya entendido esta forma de didáctica que he dado, ¿no? De usar estas fichas para poder explicar esta última parte del diseño metodológico, ¿no? Y ver con ese ejemplo, ¿no? En la estructura de lo que es la parte epistemológica. Cualquier duda, lo que fuera, mañana ya las vamos a poder absorber de plano eso. Muy agradecido, doctora. Muy buena la explicación, entendible. Gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes, queridos colegas. Y mañana... Doctora,